de colores, en su mano floreció, el abanico se mece, como se mece una flor. Como se mece una flor, en su lenguaje me dice lo que tu boca negó, en su lenguaje me dice lo que tu boca negó. Vale, continuamos con la explicación del mito de la caverna de Platón. En el vídeo anterior recordemos que nos habíamos quedado en el momento en que el prisionero que consigue liberarse de las cadenas contempla, gracias a la luz del fuego, los objetos de madera que portaban estas personas que se encontraban al lado del muro, y se da cuenta, una vez que se adapta a la luz del fuego, de que las sombras que veía previamente proyectadas en la pared cuando se encontraba atado de pies y de manos en la otra parte del muro, en realidad eran las sombras de estos objetos de madera que puede contemplar ahora. Y se da cuenta que esto que puede percibir ahora, estos objetos, son mucho más reales que las sombras de estos mismos objetos que podía percibir anteriormente. Entonces, es el paso, decíamos, de la icasía, de las suposiciones, las conjeturas y la imaginación interior, a la pistis, es decir, a las creencias compartidas por la mayor parte de una sociedad. Estos dos grados de conocimiento, la icasía un poco más bajo y la pistis un poquito más elevado, ambos pertenecían al mundo de las opiniones, al mundo de la doxa, de las sombras, del mundo sensible, puesto que ambos grados de conocimiento únicamente parten de los sentidos, es decir, son tanto las sombras que podían ver proyectadas los prisioneros cuando se encontraban aquí encadenados, como los objetos de madera que puede ver ahora el prisionero que se libera. Ambos conocimientos únicamente pueden llegar a ellos a través de los sentidos, es decir, a través de lo que pueden ver en este caso. Y para Platón, el conocimiento que nos procuran los sentidos no es un conocimiento del que nos podamos fiar al 100%. Recordemos además que el prisionero todavía se encuentra en la caverna, que no ha salido fuera de ella. Nos decía Platón en el primer párrafo que la caverna tenía una puerta abierta hacia el mundo exterior, pero todavía este prisionero no ha conseguido liberarse de esta caverna. Vamos a ver ahora en este fragmento ese momento en el que el prisionero consigue salir de la caverna. Si antes se encontraba aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver el momento en el que el prisionero logra marcharse de la caverna y ver el mundo que se encuentra fuera de la caverna, el mundo real. Vale, ¿qué nos dice Platón en esta parte del mito de la caverna? Nos dice, y si a la fuerza se lo arrastrara a este hombre que ha conseguido liberarse de las cadenas por una escarpada y empinada cuesta. Recordemos que la caverna de la que nos habla Platón es una caverna subterránea, ¿vale? Así que para salir de la caverna el hombre pues tiene que ascender hasta el exterior de la misma. Recordemos que nos había dicho Platón que tenía una puerta abierta hacia el exterior, con lo cual ahora este prisionero que se libera del fuego que se encontraba aquí y que le permitió ver los objetos de madera que portaban estas personas que se encontraban del otro lado del muro, para poder ascender aquí hasta el mundo exterior, tiene que subir todo esto todavía, o sea, una empinada cuesta de la que nos habla Platón. Vale, y hasta llegar a la luz del sol, es decir, hasta llegar al mundo exterior. Nos dice Platón, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Tengamos en cuenta que si el hombre una vez que consigue liberarse de las cadenas y contemplar estos objetos de madera que portan estos hombres del otro lado del muro, se había cegado cuando había visto la luz del fuego, puesto que esta zona de aquí estaba mucho más iluminada que las sombras de los objetos de madera que podía ver previamente. Si se había cegado entonces, pues ahora que sale al mundo exterior, la ceguera va a ser el doble de potente, ¿no? La caverna sigue siendo un habitáculo oscuro. Entonces el fuego le ilumina un poquito más, pero ya cuando sale al exterior, pues la luz es el doble de intensa.
Y por eso vemos que este hombre de aquí que consigue liberarse está tapando con su brazo sus ojos por el dolor que le causa la propia luz del sol. Y por lo tanto esto le impide ver los objetos que ahora decimos que son los verdaderos, es decir, que le impide ver todas las cosas que se encuentran fuera, le impide ver los árboles, los pájaros, las montañas estas que aparecen al fondo, otros hombres que hay aquí, una especie de vasijas, etc. Entonces, nos dice Platón, necesitará acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. Es decir, de la misma manera que cuando el hombre que se libera de las cadenas necesita acostumbrarse a la luz del fuego para poder ver los objetos de madera que portan estos hombres que se encuentran del otro lado del muro, necesita acostumbrarse a esta luz del fuego para darse cuenta de que las sombras que veía previamente cuando se encontraba encadenado en la otra parte del muro, estas sombras son en realidad las sombras de estos objetos de madera que puede ver ahora directamente. De la misma manera que necesitó acostumbrarse a la luz del fuego para darse cuenta de esto, pues ahora que sale fuera de la caverna, al exterior, necesitará acostumbrarse a esta luz del sol para poder llegar a ver o a contemplar todos los objetos que se encuentran en el exterior de la caverna. Necesita acostumbrarse a la luz del sol para poder llegar a ver pues, los árboles, los pájaros, las montañas, las vasijas, etc. Entonces nos dice Platón que una vez que este hombre consigue salir de la caverna y llegar al exterior, en primer lugar le resultará más fácil mirar las sombras de los objetos. Es decir, hasta que se acostumbre a la luz del sol, a este hombre que se encuentra cegado ahora mismo por la luz del exterior, lo que más fácil va a poder ver van a ser pues la sombra que proyecte este árbol, la sombra que proyecte estas montañas, las sombras que proyecten estos pájaros, las sombras que proyecten otros hombres o estas vasijas que contemplar directamente el propio árbol o los propios pájaros o las propias montañas. Mientras se va adaptando a esta nueva luz del sol, le va a resultar mucho más fácil pues mirar las sombras de estos objetos que no los objetos directamente o que los objetos mismos. Después, dice Platón que una vez que ya pueda observar bien o que no le ciegan estas sombras de los objetos, mirará las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. En esta imagen no sale, pero imaginemos, por ejemplo, que aquí hay como una especie de río, pues después que se acostumbra este hombre a mirar la sombra que puede proyectar el árbol en el suelo, pues le resultará más fácil mirar la imagen del propio árbol, por ejemplo, reflejada en el agua, o de los propios pájaros reflejados en el agua, o de las montañas reflejadas en el agua, que todavía el árbol mismo, o los pájaros mismos, o las montañas mismas. Entonces va como ascendiendo de la sombra que proyecta el árbol, luego pasar a ver el árbol reflejado en el agua, antes de empezar a contemplar el árbol directamente. Y ya por último, dice Platón, contemplará los objetos mismos, es decir, contemplará directamente el propio árbol, contemplará directamente los pájaros, los hombres que puede haber en el exterior, las montañas o las vasijas. Después, a continuación, dice Platón que contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo. Es decir, todavía este hombre no puede mirar directamente a la luz del sol porque le cegaría, o sea, está acostumbrado a mirar nada más que sombras. Si contemplase directamente la luz del sol se quedaría ciego. Entonces le va a resultar mucho más fácil contemplar el cielo cuando es de noche, contemplar la luz que pueden proyectar los astros o la propia luna, nos dice Platón. Y una vez que se acostumbre a esto, ya podrá contemplar después, por último, el sol y la luz del sol. Es decir, una vez que serían como distintos grados. Primero, resultaría más fácil contemplar la sombra, por ejemplo, del que proyecta el propio árbol. Luego, la imagen que de este árbol nos pueda reflejar el agua. Después contemplará el árbol mismo. Y en el caso del cielo, pues le resultará mucho más fácil contemplar el cielo de noche,
porque está en mayor penumbra, obviamente, que durante el día, y podrá contemplar más fácilmente la luz que puedan proyectar los astros o la luna, y una vez que ya se acostumbra a esto, ya podrá mirar directamente a la luz del sol. Para Platón, una vez que este prisionero se libera de la caverna y sale al mundo exterior y es capaz de contemplar los objetos mismos, es decir, que es capaz de contemplar los árboles, los pájaros, las montañas, las vasijas, a otros hombres, etc., este conocimiento para Platón constituye la dianoia, es decir, el conocimiento que nos procuran las ciencias. Es decir, a partir de las ciencias podemos saber o podemos contemplar los árboles mismos, los pájaros, las montañas, las vasijas, etc. Sin embargo, para Platón, este tipo de conocimiento, la dianoia, sigue siendo un conocimiento sensible, es decir, es un conocimiento que depende de nuestros sentidos. Al igual que dependíamos de la vista pues, para poder ver estas sombras, y en el caso de la icasía, y en el caso de la pistis, pues también dependíamos de la vista para poder ver estos objetos de madera que portaban estos hombres que se encontraban del otro lado del muro, pues en el caso de la dianoia también dependemos de los sentidos, es decir, eso es el conocimiento que nos procuran pues, los ojos, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos oír, lo que podemos saborear, etc. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento sensible, con todo el conocimiento que nos procuran los sentidos, según Platón? Pues que es un conocimiento relativo a cada persona, es decir, ante una misma colonia, a una persona pues le puede parecer que huele muy bien y a otra le puede parecer que huele muy mal. O ante un mismo plato de comida, para una persona le puede parecer que está sabroso y a otra persona le puede parecer que está soso. Es decir, que el conocimiento que depende de los sentidos es un conocimiento relativo a cada individuo. Y por lo tanto, para Platón todavía no constituye el verdadero conocimiento, ya que para Platón el verdadero conocimiento es aquel que es universal, que es válido para todo el mundo y que es abstracto, es decir, que no depende de cada situación. Entonces, en el caso de la dianoia, del conocimiento que nos procuran las ciencias, este grado de conocimiento es obviamente muchísimo más superior al grado de conocimiento de la icasía y de la pistis, ¿vale? Porque cuando llegamos a la dianoia, al conocimiento que nos procuran las ciencias, en realidad nos damos cuenta de que, por ejemplo, esta vasija que podemos contemplar a través de los sentidos es mucho más verdadera que la imagen de esta vasija que portaban estos hombres que se encontraban en la caverna, y también muchísimo más verdadera que la sombra de esta vasija, que en realidad era la sombra de madera. Entonces, digamos que de la propia vasija o de la vasija misma, este objeto de madera sería como una reproducción, una copia o una sombra de ella, y a su vez esta sombra pues sería una sombra de esta misma. Entonces, el conocimiento de la dianoia es mucho más elevado, ya no pertenece al mundo de las opiniones, sino que pertenece ya al mundo inteligible, ¿vale? Pero todavía por encima de la dianoia queda un grado de conocimiento mucho más superior, que es el que veremos en el siguiente vídeo.